Le damos la bienvenida a Alejandro Mota. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Santiago? Qué Emilio? gusto tenerte por acá porque vamos a platicar de un tema que ha estado sonando mucho últimamente, desde las elecciones que va a ser, qué nos espera con el nuevo gobierno, con el Congreso, en recapitulación al mes que le queda al presidente actual, qué ha logrado, qué no ha logrado, qué prometió, qué ha dicho que se ha logrado y no ha logrado. Entonces, bueno, bienvenido y por favor. Bueno, muchísimas gracias y bueno, efectivamente, pues yo creo que México está viviendo un momento histórico, pues curioso. Creo que hace 6 años que para todos quedó claro que la vocación de la Cuarta Transformación es de un cambio de régimen y eso lo ha dicho el presidente López Obrador desde el principio, en eso no ha mentido. Y creo que lo que pasó el 2 de junio pues confirma pues sí, la idea o el anhelo de la mayoría de los mexicanos de algo distinto. Vamos a partir de allí. Más del 60% de los mexicanos quiere algo distinto en el país. Y ellos han aprovechado la victoria tan rotunda que tuvieron el 2 de junio para apretar el acelerador de esta cuarta transformación, o lo que ellos llaman cuarta transformación, y consiguieron algo muy concreto, que es la reforma judicial. Y yo creo que la reforma judicial, pues siente un precedente en lo que va a venir. Yo creo que se va a aprobar en lo que va a venir después de la aprobación de la reforma judicial, Uf. que va a ser precisamente intentar cambiar todo el aparato del Estado. Yo creo que la vocación de ellos es a largo plazo. O sea, ellos no están viendo este proyecto del modo electoral, cortoplacista. No, ellos están pensando de aquí a 30, 40, 50 años. Un poco como, bueno, yo, digamos, no soy mexicano, no viví los tiempos del PRI. Aunque tengo 10 años viviendo en México, pero por lo que entiendo de historia mexicana, creo que es un poco el anhelo, o sea, su anhelo es un nuevo esquema de poder. Y ellos son hombres de poder. La Cuarta Transformación Morena, entre otras cosas porque muchos vienen de allí, por cierto, ¿no? Que eso es una cosa que a veces nos olvidamos, que vienen del PRI. Que las bases son del PRI y Pues sí. trasladadas a lo que es Morena. Y son hombres de poder y por lo tanto ellos están pensando a largo plazo. Entonces, algunos datos curiosos del día de ayer, por ejemplo, de La marcha, ¿no? Sí, bueno, uno la marcha y en contraste también con el informe, con el sexto informe, cosas como el tema de la salud, afirmando el presidente que... Ya estamos como Dinamarca. No, que no estamos como Dinamarca, sino mejor que Dinamarca, ¿no? Sí. Mejor que Dinamarca. Exacto. Alejandro, perdón por la interrupción tan abrupta, pero sí me causa mucha curiosidad cómo siendo extranjero decides enfocar tanto tu estudio a la política mexicana. Es que, mira, yo soy venezolano y yo le debo, digamos, porque ocurrieron cosas no deseadas, yo le debo mi vocación profesional precisamente al chavismo, porque me di cuenta que era tan importante que la sociedad civil se inmiscuyera en temas públicos, porque si no estamos atentos de lo que ocurre en la esfera pública, este tipo de regímenes, este tipo de gobiernos que tienen una vocación avasallante, es decir, de intentar cooptar todos los espacios de poder, lo terminan logrando. Y una cosa, a veces hago algunos paralelismos, sí hay muchas diferencias entre ambas realidades, pero lo que sí hay un paralelismo entre el chavismo y lo que está ocurriendo en México en cuanto a una decepción absoluta de una sociedad civil aprovechada por un nuevo régimen. Eso se está cumpliendo. Y el problema es que cuando la sociedad civil no es consciente, la marcha que hubo ayer es una especie de, digamos, como de reacción. Mientras toda la sociedad civil, y no hablo solamente de los partidos políticos opositores, hablo de los empresarios, de las universidades, de la iglesia, de los sindicatos, de incluso de la parte militar, cuando toda la institucionalidad no prende los focos, entonces este tipo de gobiernos lo que hace es avanzar. Ellos van a seguir avanzando. Y también siempre me gusta decir, no como una especie de mal augurio, pero siempre me gusta decir que también este tipo de gobiernos, la mayor fortaleza que tienen no son sus propias virtudes, sino las debilidades de quien tienen que hacer el contrapeso. Es decir, cuando los contrapesos no hacen su trabajo como deben, ese es el mejor sostén de este tipo de gobiernos para seguir avanzando. Y siempre también un llamado de atención a la importancia de que quien tiene que hacer contrapeso, que son las instituciones, que son los partidos políticos,
y que también es la misma sociedad civil que está hoy, vamos a decirlo de alguna manera, el 30% en contra de esta cuarta transformación o de Morena, pues activen mecanismos precisamente para hacer contrapeso de verdad, no hacerlo de la boca para afuera y desde la comodidad del sofá de su casa. Pero, a ver, lo que dices es bien importante, por lo que pasó el día de ayer, lo que vimos el día de ayer cuando el presidente se para frente a la gente, da su discurso, da su sexto informe de gobierno, lo que sucede también en el Congreso, en donde pues prácticamente se convierte casi en un meeting. ¿Por qué? Por la cantidad de morenistas que Sí. al final de cuentas pues estaban en su acto político. Claro. No estábamos viendo un congreso en donde estábamos viendo diferentes fuerzas y hablando en esta conjunción para poder trabajar juntos, sino Sí. simple y sencillamente hasta se burlaron de les ganamos y pues, se van a quedar callados, ¿no? Y entonces y hablando de la sobrerepresentación al final también es prácticamente una masa que no hay ahora sí poder humano que le va a poder decir un no Claro. a Claudia Sheinbaum, no a un Congreso plagado de morenistas, que prácticamente lo que Claudia, la nueva presidente, proponga se va a hacer. Sí. Mucho nos hemos quejado tal vez en algunos años, como decías tú, del PRI, de que los programas no eran transaccionales. Hoy lo van a hacer así. Sí. Al final, porque como tú bien dices, vamos por 30 años o vamos por 20, a ver cómo va la cuarta transformación. Entonces, ¿qué nos espera también dentro de todo eso? ¿Qué viste ayer que esto se va a repetir a lo largo de 6 años? Sí, y vuelvo otra vez con tu pregunta, yo vuelvo otra vez. ¿Qué nos espera? Dependerá en gran medida de los contrapesos. O sea, es decir, yo creo ¿Quiénes que son los contrapesos? Es lo que Perdón, te iba a es que yo he decir, porque no escuchado, hay. he escuchado la precisamente, palabra quienes tienen que hacer, instituciones, pero quienes tienen que hacer contrapeso. Las instituciones son un contrapeso, los medios de comunicación ¿Me son puedes dar contrapeso. ejemplos? Bueno, el mismo INE tiene que ser un contrapeso, los mismos jueces, estoy hablando en la teoría, ¿no? Tienen que hacer un contrapeso. Los periodistas tienen que hacer un contrapeso. La misma sociedad civil marchando, protestando, tiene que ser un contrapeso. El poder electoral. Esos son los contrapesos, los empresarios, las universidades. ¿Y cómo se hace contrapeso desde esos actores que no son directamente políticos? Los periodistas tampoco son directamente políticos. Pues esto, denunciando en este tipo de programas, las universidades, las escuelas de derecho, por ejemplo, dando algún, digamos, comunicado, reclamando. Esos son los contrapesos. Y eso es lo que, digamos, eso es un ecosistema que se tiene que construir y que no puede ir de manera aislada, sino que tiene que ser de manera homogénea, porque ellos trabajan de manera homogénea, por lo menos, digamos, es lo que se ve a grandes rasgos, sino de manera homogénea precisamente para frenar y para alertar de cualquier tipo de intento de autoritarismo, si se quiere, o violación a la democracia que pueda haber desde el poder. Como ves el panorama, que nos estás diciendo que tiene que haber un contrapeso, pero al final no estamos 100% seguros de lo que va a pasar. Claro. ¿Qué crees que tendría que pasar para que México entendiera que no va por un camino correcto? No sé si vamos o no, ya será opinión de cada quien, pero si en algún momento llega una decisión pues, completa de un país que está viendo que está tomando un camino que no le está haciendo bien, ¿qué tendría que pasar? Yo aprovecho, Santiago, tu pregunta para dar un dato que es preocupante y creo que lo había dado yo en este mismo espacio semanas atrás antes de la elección. El 56% de los mexicanos, según Latinobarómetro, dice hoy que no le importaría que un gobierno autoritario llegara al poder con tal que resuelva los problemas. 56%. Eso quiere decir que, perdón, nota al pie, eso es un promedio que no es exclusivo de México, eso está en toda América Latina. Ese mismo número que en México es 56, el promedio en América Latina es 53%. O sea, la democracia, entendida como la entendemos nosotros, la democracia representativa de las instituciones está en absoluto riesgo, pero está en riesgo empezando por la propia ciudadanía, porque es que nosotros mismos le hemos quitado la importancia que tiene que existan instituciones independientes y exista un cuerpo democrático que nos dé libertad a todos para el día de mañana salir a la calle, opinar lo que nos dé la gana y no nos pase absolutamente nada. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Bueno, tiene que haber una reacción obviamente dentro de las leyes, dentro de las normas, eso para empezar. Y tiene que haber un esfuerzo de parte de los partidos políticos, sobre todo en primer lugar, y luego de todos estos actores que decíamos, para
dar talleres de formación sobre civismo, sobre democracia, sobre ciudadanía. Tan básico como eso. Tan básico como eso. Y también dar a entender otras realidades en el mundo que han empezado de esta manera y han terminado o están digamos, al día de hoy que estamos hablando, están en unas condiciones paupérrimas en términos de democracia. Porque precisamente se priorizó, por ejemplo, que yo no digo que no sea importante, los programas sociales, las ayudas, que es lo que está diciendo el Latinobarómetro, a costa de que paralelamente lo que pase en términos de salud democrática a la gente básicamente le da casi igual. Déjanos ir a la pausa y ahorita regresamos. Estamos en QTF platicando el día de hoy con Alejandro Mota y, por supuesto, pues de lo que pasa con este nuevo Congreso y la nueva administración que ya viene, de todo lo que viene para México. Pues sigamos platicando, Alejandro, justo esto. Bueno, son 18 reformas. Al final son 18 reformas las que se van a ir palomeando una por una. No hay sesión el día de hoy, será el día de mañana la sesión ya del Congreso, iniciando esto. El presidente tiene un mes para, de su plan A, que pasó a ser plan B y ahora plan C, prácticamente va a quedar aprobado y seguramente pues con eso vendrán las otras 17, 18 reformas, ¿no? Sí, y aquí hay un tema que se aborda muchas veces poco, que es el tema económico, y que sí tiene un impacto directo las reformas con la estabilidad económica del país. Para ser muy concreto, hay tres partes del TEMEC en donde aclaran que tiene que haber independencia de poderes. Por ejemplo, que los jueces sean independientes. Eso es un asunto importantísimo. Entonces se tiene que demostrar, de aprobarse la reforma judicial, que de verdad sí va a haber independencia de poderes. Hoy no podemos decir que no va a haber. Yo no me atrevo a decir, no va a haber independencia de poderes, no sería responsable. Pero tiene que darse esas muestras. Luego, las calificadoras de riesgo. ¿Qué pasa? Que las calificadoras de riesgo, si deciden aprobar la reforma judicial, no tienen un visto bueno de esa reforma o les causa una preocupación, poco convencional, el problema está que esos índices, esas calificaciones descienden y por supuesto que eso se ve impactado en términos de inversión, porque el capital extranjero pues se va a pensar 2 veces venir a México a invertir en el país, porque si no tienen seguridad jurídica, el día de mañana si hay una especie de conflicto judicial, ellos no tienen la seguridad de que se resuelva de la mejor manera, ¿no? O con verdadera justicia. Y lo otro, también llamar la atención de que del 2 de junio a la fecha, ahora que estamos hablando, el peso con respecto al dólar mexicano se ha depreciado en 16%. Entonces, ¿en cuánto está ahorita? 17. Mira, ayer estaba en el aeropuerto y me marcaba casi 20 pesos, es decir, casi 16%. Y claro, eso también es importante, aquí el tema, ahora que estamos en un medio de comunicación. 79 está el dólar ahorita. Ahora que estamos en un medio de comunicación, es importante el tema de la comunicación desde el poder, desde el gobierno. Precisamente la presidenta electa ha hecho algún llamado, al principio lo hacía, ¿no?, para intentar tranquilizar a los mercados. Pero sí es fundamental que en todo este inicio de periodo legislativo, de esta nueva legislatura, desde el poder se dé un mensaje tranquilizador a los mercados, precisamente para que la economía no sufra y en última instancia, si sufre la economía es que sufre el bolsillo del mexicano. Eso es inevitable. Entonces, sí hay una gran responsabilidad desde la parte de comunicación para que precisamente no haya una desestabilización importante de aquí al mes de diciembre, por decir una fecha. Ahora, me parece importante también este llamado que hizo la presidenta también, diciéndole al Congreso, o sea, tranquilícese tantito, ¿no? O sea, claro. Porque ya ellos ya prácticamente querían entrar el día de ayer, desde hace algunas semanas dijeron, ya entramos el primero, nos sentamos, aprobamos las reformas y a otra cosa mariposa. Y fue lo que le dijo la presidenta, a ver, espérense tantito, vamos a trabajarlo y vamos a hacer una evaluación de lo que se hizo. Que se entiende también por un tema de administración del poder, por decirlo de alguna manera, o de la luna de miel. Ahora Morena tiene luna de miel. Entonces también ellos están intentando aprovechar esta luna de miel precisamente para acelerar y que el costo político, si es que llega a haber un costo político, no se resienta tanto, o si hay un costo político en el mediano plazo, les cueste mucho más avanzar en otro tipo de reformas si no lo hacen ahora. Ahora, una pregunta fundamental. ¿En qué momento ya el presidente se tiene que
separaron. El presidente ya hizo lo que tenía que hacer y lo hizo hasta el día de ayer con su 6º informe de gobierno. Pero yo creo que ya tienen que empezar a dejar a trabajar a la nueva, en esta transición, empezarlo a hacerlo. O sea, seguirás a entrar con ella a hacer el presupuesto. Entonces eso ya creo que le corresponde a la nueva administración. Y esa es una gran pregunta, Emilio Santiago, porque nadie sabe, y me atrevería a decir que ni la misma Claudia sabe bien hasta dónde va a trabajar o hacer influencia el presidente López Obrador. Porque es cierto que no hay que olvidar que tiene el 60% y no hay que olvidar, a ver, Claudia Sheinbaum sacó más votos que el presidente López Obrador en el 18. Y eso es un capital político totalmente otorgado desde la... Y eso lo sabe ella y lo sabe obviamente el propio presidente. Entonces, eso es una gran incógnita. Y repito, yo creo que ni siquiera, si hiciéramos una encuesta dentro de Morena o entráramos a la conciencia de Claudia y de los líderes de Morena, tampoco lo sabrían muy bien. Porque yo creo que eso va a formar parte de una dinámica precisamente, valga la redundancia, la misma dinámica va a imprimir una cierta forma de trabajar en la que veremos cuánto poder realmente va a tener el presidente a partir del 1 de octubre que deja el poder. Sí, y ahí veremos realmente entonces y podremos ver ya el trabajo de la nueva administración. Sí, por supuesto. Pero bueno, es que también digamos, se han enviado algunas señales. Hay un tren ministerial, digamos, de secretarios, algunos de ellos que forman parte de este sexenio, y hay otros también de participación, como la primera dama, por ejemplo, que va a formar parte también del gobierno, y de gente que se sabe que es de absoluta confianza del presidente López Obrador. ¿Esos son, digamos, son cargos escritos en piedra? No, esos son removibles, evidentemente, eso se puede remover. Pero lo que está claro es que me parece que la primera señal es que el proceso de transición, si es que hay un nuevo gobierno de verdad a partir del 1 de octubre, pues va a ser lento, no va a ser de la noche a la mañana. Ahora, yo creo que también estas críticas en torno al nuevo gabinete tampoco es algo que se pudiera esperar. Digo, tampoco la presidenta electa tendría que haber roto casi relaciones con el presidente actual. Por supuesto. Porque también así lo hacía el PRI, porque también así lo hizo el Partido Acción Nacional en su momento, así lo hizo Fox, así lo hizo Fox con Felipe Calderón, y entonces, bueno, había que hacer el engranaje de pasar de uno al otro, y porque había equipos de esa transición, ¿no? Y de alguna manera, pues, depositar confianza en ellos. A mí me causa mucha curiosidad saber cuánta participación pública va a tener el expresidente López Obrador. Eso para mí es fundamental, porque como él maneja muy bien la opinión pública, maneja muy bien los tiempos de los medios de comunicación y de la conversación ciudadana, la gran duda que yo tengo es cuánto va a hacer pronunciamientos públicos. De que va a tener telefonazos, seguro. Pero también hay que ver la otra parte pública, porque cuando el presidente hable, eso va a tener obviamente una influencia y entonces, digamos, hay que calibrar bien o hay que descubrir cuántas apariciones va a tener y cuánto influye eso en la dinámica política de México a partir del 1 de octubre.